José Ignacio Munilla, ongi etorri a un café en la 8. Muchísimas gracias. O sea, algo más, ¿eh? Sí, ya, bueno, ya es bastante. Bueno, eskerrik asko elkarrizketa hau onartzeagatik. Gracias por aceptar Muchas esta gracias entrevista. por aceptar esta entrevista. Eskerrik asko deitzeagatik. Muchas gracias por haberme llamado. Si le parece, seguimos en castellano. Perfecto, que yo perfecto. creo que, de todas formas, qué importante es aprender estas cosas también de los padres, ¿no? La fe, la lengua, las costumbres, tantísimas cosas. Sí, somos hijos de una herencia y yo voy a decir que soy hijo de castellano y de vasca. O sea, mi apellido Munilla tiene sus raíces en La Rioja, donde hay un pueblo llamado Munilla, y mi madre pues es vasca, nacida muy cerca de la cuna de San Ignacio de Loyola. En mí se mezcla esas raíces vascas y castellanas, y creo que eso ha sido una gran riqueza, por supuesto. Yo no sé si es verdad, me lo han contado y usted me confirmará, ¿debajo de su anillo episcopal están las alianzas de sus padres? Bueno, a ver, no es eso exactamente así, sino ese fue un gesto de nuestro querido Papa Francisco, que estando ordenando al obispo auxiliar de Roma, en el momento en el que se hacía el rito de imposición de anillo, el Papa tiene esos gestos de espontaneidad, en el momento en que iba a introducir el anillo, entonces el Santo Padre dijo en el micrófono: recuerde usted que debajo de ese anillo están las alianzas de sus padres, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he comentado como algo simbólico, me impactó aquella expresión del Santo Padre, porque obviamente el ministerio de un obispo tiene muchísimo que ver, ¿no?, con los padres que le han dado a luz, con los padres que le han educado, que le han pues encauzado en la fe cristiana, ¿no? Sí, debajo de este anillo están las alianzas de mis padres. La familia, que a estas alturas, Monseñor Munilla, que a estas alturas del siglo XXI tengamos que estar defendiendo la familia. Sí, sí. A veces al final es lo básico lo que se pone en cuestión. Creo que el ataque que está recibiendo el cristianismo es muy astuto, porque en otros momentos históricos, pues esos ataques al humanismo cristiano pues se centraba más en otras cuestiones, pero creo que en este caso, al ser la familia el objeto de ese ataque, pues puede ser mucho más pernicioso, porque donde verdaderamente nos jugamos nuestra identidad, nuestra felicidad, pues no es tanto en el mundo laboral, siendo este muy importante, o en el mundo académico, siendo este muy importante, o en el mundo de nuestras amistades, o en el mundo político. A ver, donde nos la jugamos, como se dice, donde nos la jugamos, ¿no?, es en la familia. Y entonces es lo más esencial para que hoy, pues, el que está escuchando esta entrevista y un servidor, nuestra felicidad se juega en tener un entorno de amor estable, una estabilidad en nuestro entorno de amor, ¿no? Eso es lo que creo que es lo más neurálgico, y por eso creo que estamos en un momento delicado. Pero se ataca el concepto de familia. Bueno, una de las últimas cosas que he oído o leído es que hay un proyecto para incluir en el concepto de familia a los compañeros de piso. Sí. Yo no sé si estamos ya desvirtuándolo todo, ¿no? Sí, sí. Claro, hay una cosa: si todo es familia, nada es familia, ¿eh? Si todo es matrimonio, entonces nada es matrimonio. Una manera de atacar un concepto es la de diluirlo, Y esa tendencia a diluir a todo vale, todo es lo mismo, creo que es muy propia de este tiempo, Yo creo que hay que afirmar la identidad, ¿no? La familia no es un molusco, si me permite la expresión, es un vertebrado. La familia es un vertebrado que tiene un matrimonio que la funda. Entonces creo que es muy importante subrayar esto. Frente a un concepto de familia que es absolutamente, digamos, pues etéreo, tenemos que volver a afirmar lo esencial. La familia es un vertebrado y tiene el matrimonio como punto clave que lo vertebra. ¿Pero qué sentido tiene atacar a la familia? ¿Qué buscan los que lo hacen? Chesterton, que era un auténtico profeta y que habló de estas cosas a los inicios del siglo XX, hace cerca de 90 años. Es increíble que Chesterton tuviese esa capacidad profética de ver, ¿no?, que era un visionario, ¿no?, que veía el devenir de la crisis cultural. Él decía que el Estado totalitario prefiere tener como interlocutor al individuo que a la familia. Entre otras cosas, decía él, porque una familia fuerte
es como un Estado independiente, es como un Estado independiente que es capaz de defender sus fronteras. Entonces ahí el Estado no puede manipular mucho. La clave para el Estado es que sea él el que eduque. Si el Estado controla la educación y no la familia, por eso esa famosa frase de ninguna manera se puede decir que los hijos sean de sus padres, la famosa frase aquella, ¿no? Que a veces sin darnos cuenta se nos escapa una frase que es la clave. Sí, parece una anécdota, un desliz, sí, pero ojo, detrás de esa frase hay todo una concepción, ¿no? Creo que esta es la clave, ¿no? Si el Estado es el que controla la educación, entonces, digamos, tengo como interlocutor al individuo, no a la familia. Sí, creo que ese es el elemento determinante. Todas estas leyes que están en elaboración, casi terminadas algunas de ellas, eutanasia, aborto, leyes o reformas de leyes, los problemas para la libertad de educación que propugna también la Iglesia y en general buena parte de la sociedad, todo esto corresponde o se puede identificar como síntomas de una ola de anticlericalismo. Bueno, yo creo que el anticlericalismo puede ser a veces hasta el marco en el que uno se escuda, pero yo creo que la crisis es muy superior, mucho más profunda que la del anticlericalismo. Yo creo que es una crisis identitaria, ¿no? Una crisis en la que la propia concepción del hombre pues, ha entrado en crisis. Yo creo que sobre todo estamos en una crisis antropológica, aquí hemos llegado, una crisis antropológica. Yo por eso me suelo atrever a subrayar que cuando algunos católicos buscan su formación, les suelo decir, demos especial cuidado hoy en día a la antropología como asignatura, antropología filosófica y antropología teológica, porque en la crisis última hemos llegado a un punto en el que ya el momento, ¿no? El momento culminante de esta crisis es la propia identidad, el perder la conciencia de qué es ser hombre, de qué es ser mujer, de qué es la familia, de qué es el matrimonio, ¿no? Tenemos que volver a responder a la pregunta de quién soy. Claro, vendría Santa Teresa de Jesús y diría, a mi entender, dice ella con su castellano medieval, a mi entender, solo conociendo a Dios se puede conocer el hombre a sí mismo. Entonces, claro, esto es lo que ha ocurrido. En la medida en que nuestra cultura se ha secularizado, entonces no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Perdiendo el conocimiento del sentido trascendente de la vida, el hombre entra en crisis. Cuando dejamos de responder a la pregunta de quién me creó, de dónde vengo y a dónde voy, entonces la siguiente pregunta es ¿y yo quién soy? ¿Y yo quién soy? Si el hombre da la espalda a Dios, solo ve su propia sombra, solo ve su sombra y no se entiende a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, estos días, la semana pasada, se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Y alguien tendrá que explicar cómo es posible que España sea el líder mundial, repito, el líder mundial en consumo de ansiolíticos, de hipnóticos y de antidepresivos. ¿Tiene usted respuesta a eso? A ver, yo creo que es imposible dar una respuesta a eso, porque además creo que España no es un país como Estados Unidos, que se haya caracterizado por visitar fácilmente a los psiquiatras. No, en Estados Unidos hay una tradición muy superior a la española. Aquí no ha sido tan fácil, o sea, vencer ese... Aquí vamos al dentista, pero al psiquiatra sí, no tanto, ¿no? O se oculta. No es algo que se... Si en España no ha existido esa tradición, y sin embargo es así, es un dato comprobado, sí, que España es el líder mundial en consumos de ansiolíticos, hipnóticos y antidepresivos, a ver qué ha ocurrido aquí. Yo creo que ese dato solo se puede explicar porque hay un crack interior, hay una fractura interior, o sea, nos hemos roto interiormente, nos hemos roto, estamos mal, porque cuando el hombre pierde el sentido de la vida, cuando deja de entender de dónde vengo y a dónde voy, no es capaz de ordenar su propia vida interior. Y entonces nos agarramos a sucedáneos, muchas adicciones, estamos llenos de adicciones, nunca nuestra cultura reivindicó tanto la libertad y nunca hemos sido tan esclavos. Estamos llenos de adicciones, de esclavitudes, que están desgastándonos interiormente, algunas confesadas, otras inconfesadas, que nos están haciendo mucho daño interior. Y ahí dejo yo ese dato. Alguien debería de explicarnos
¿cómo es posible que España sea el líder mundial en todos estos desequilibrios interiores muy serios? Porque detrás de los ansiolíticos, detrás de los hipnóticos, obviamente hay una fractura interior muy grande. Ese día se ha celebrado, yo estuve atento a redes sociales, estuve atento a ver si había declaraciones, si alguien tomaba en serio esta reflexión, y me llamó la atención que pasó ese Día Mundial de la Salud Mental sin que nadie en la clase política se hubiese hecho esta pregunta: ¿qué está pasando aquí? Los prelados hacen diagnósticos y los prelados dan soluciones, y usted es una Dalí de la esperanza. Yo le sigo también en redes sociales y he estado buceando un poquito y he encontrado algunas cosas que me llaman la atención, como por ejemplo que repitiera usted ese mensaje de esperanza con la frase en el frontispicio: nunca una noche ha vencido a la aurora. Claro, la esperanza cristiana es muy clara. Todos en este momento histórico en el que nos encontramos lo vemos con esa facilidad, y es bueno que usted lo diga. A ver, yo creo que es compatible el tener un diagnóstico duro de la realidad, que alguno diría que es pesimista. No, yo sí que hago un diagnóstico de la realidad duro, duro. Creo que lo contrario sería estar ciego ante lo que está ocurriendo aquí. Pero al mismo tiempo tengo una firme esperanza, porque creo que esta historia, en definitiva, está en manos de Dios, y aunque nosotros a veces nos empeñemos mucho pues en sacarla de su camino, sin embargo, yo creo en esa capacidad de Dios de reconducir la historia, incluso partiendo de los errores del ser humano. Muchas veces me acuerdo de ese famoso aparatito que tenemos en el coche, ¿no? Ese GPS, que también lo he utilizado, pues viniendo yo, ¿no? Pues a esta entrevista, y cuando uno va en el coche y de repente se pierde por las calles, ¿no? Allí te sale una vocecita diciendo recalculando. Sí. Y te vuelves a perder y te dice recalculando. Yo tengo esperanza, porque sé que Dios tiene esa capacidad de recalcular la historia, estemos donde estemos, nos hayamos perdido como nos hayamos perdido. O sea, es Él el Señor de la historia, y por mucho en que nosotros, ¿no?, pues estemos dándole la espalda, Él siempre en nuestra conciencia habrá una voz que nos diga recalculando. Don José Ignacio, ¿sigue usted dando charlas sobre el Padre Nuestro? Bueno, estoy en ello, sí, ya llevo 2. Hemos tomado la decisión en la diócesis de hacer un itinerario, este curso pastoral 2022-2023, explicando en profundidad el Padre Nuestro. Porque tenemos que reconocer que lo recibimos de pequeños, que lo hemos repetido muchas veces en la vida, pero si alguien nos preguntase: oye, ¿qué significa santificado sea tu nombre? ¿Y qué significa venga a nosotros tu reino? Tendríamos dificultades, ¿no? Y uno descubre que en la historia de la Iglesia hay una riqueza inmensa en la explicación del Padre Nuestro. Perlas, joyas de Santa Teresa de Jesús, de San Cipriano. Y entonces hemos hecho el trabajo de vamos a desmenuzar el Padre Nuestro, ¿no? Entonces un servidor toma el compromiso de ir dando 8 charlas a lo largo del curso, cada una en un lugar de la diócesis. La primera en Orihuela, la segunda en tal. Bueno, pues primero, Padre Nuestro que estás en el cielo. Segunda, pues pedir santificado sea tu nombre. Y estarán a vuestra disposición en el canal de YouTube de la diócesis y en el mío personal. Y vamos a intentar que en las parroquias haya también, después de cada charla, pues todo un proceso de hablámoslo, vamos a hablarlo, vamos a hacernos preguntas, vamos a entender mejor esta oración e intentar a partir de ahora, ¿no?, pues recurrir a ella de una forma más profunda que lo que hemos hecho. No tan mecánica, ¿no?, como lo que normalmente solemos hacer. A mí, consultado a un amigo, le digo: mira, le voy a preguntar al obispo Munilla por esto del Padre Nuestro. Me dice: pues pregúntale por lo de venga a nosotros tu reino, porque el reino de Dios no está dentro de nosotros. ¿Cómo que tiene que venir? ¿Cómo es eso? Sí. Se dice, ¿no?, se dice en la liturgia, Jesús vino históricamente y ya llegó. Vendrá al final de los tiempos, pero también está llegando en el día a día. Las 3 cosas son verdad. O sea, vino, vendrá al final de los tiempos, pero en el día a día está aconteciendo, está llegando, ¿no? Con lo cual ese venga a nosotros tu reino refleja perfectamente ese proceso de que ya, pero todavía no. Dios está conmigo, pero todavía falta algo para la plenitud total que, pues que la tienen los que han llegado al reino de los cielos, ¿no?, en la vida eterna, pero los que mientras tanto vamos caminando, estamos en ello, como se dice, estamos en ello, pero hay que seguir caminando.
Don José Ignacio, mujeres en su vida ha habido muy importantes, su madre, su hermana, y féminas, hay otras dos por las que le quiero preguntar, que no sé si tendrá usted noticia de ellas después de su llegada a la diócesis de Orihuela-Alicante, que fue en febrero, Chispa y Bartola. Está gracioso. Me vinieron mis sobrinos nietos a visitar pues hace poquito tiempo, ¿no? Y cuando llegaron allí al obispado, claro, habían visto por la televisión a Bartola y el obispo pues entrar encima Bartola de la mula. Era la burrita en la que usted entró en Orihuela. Sí, sí, la mula. Bartola era la mula pues con la que el obispo entra allí en Orihuela. Y claro, mis sobrinos nietos son pequeñitos y claro, vieron eso en televisión y se quedaron alucinados. Y cuando vinieron a verme en Alicante y salí yo a recibirles, ¿qué crees que fue la pregunta que me hicieron? ¿Y Bartola dónde está? Porque ellos esperaban que Bartola estuviese en la puerta del obispado allí para que cuando el obispo por la mañana se levanta, se cogiese la mula y se diese una vuelta, ¿no? Su pregunta fue impresionante. ¿Y Bartola dónde está? Pues menos mal que no ha venido usted a Valencia hoy en Bartola, porque si no, no llegamos a tiempo. Y Chispa era la yegua con la que usted ensayó en San Sebastián antes de venir, en San Sebastián, en fin. Muy bien. Alicante es una provincia especial y una diócesis especial en la que hay también muestras de devoción popular muy importantes. El Misteri d'Elx, por ejemplo, o la Santa Faz. La Santa Faz. Además, en la Comunidad Valenciana, don José Ignacio, tenemos dos reliquias. A mí me gusta mucho recordarlo cada vez que tengo oportunidad y ahora se lo planteo a usted también. Dos reliquias que han estado en contacto directo con Jesús. El Santo Cáliz en Valencia y la Santa Faz en Alicante. A lo mejor cabría, no sé, perdóneme el atrevimiento, hermanarlos de alguna manera. Bueno, la verdad es que sí que me ha impresionado. Más voy a decir un detalle que muchos desconocerán. Yo como vasco llegué a esta diócesis en el contexto del aniversario del 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano. Resulta que en el testamento de Juan Sebastián Elcano, cuando el testamento que era vasco era de Guetaria, Juan Sebastián Elcano, cuando hace su testamento, lega parte de su testamento para el santuario de la Santa Faz de Alicante. Y dije yo, madre, fíjate tú, hace 5 siglos. O sea, alguien que dio la vuelta al mundo se acordó en su testamento, que además murió en el segundo intento de dar la vuelta al mundo, ¿no? Allí, en el Océano Pacífico, cuando ya estaban muriendo porque se quedaron sin suministros, en el segundo intento de dar la vuelta al mundo, escribió un testamento y en el cual dejaba una parte de su legado al santuario de la Santa Faz de Alicante. Es algo potente, o sea, hace cinco siglos tenía suficiente eco esa devoción de la Santa Faz como para estar en la mente de un vasco que había dado la vuelta al mundo y que en segundo intento allí moría en medio del Pacífico, ¿no? Es un detalle, ¿eh? Pues desde luego que sí. Usted es licenciado en teología espiritual, y apelando a esa condición, le pregunto, o le traslado algo que también me han dicho estos días. Dice, fíjate tú, los 3 últimos papas se corresponden, cada uno de ellos, con una de las virtudes teologales. La fe, la esperanza, la caridad. Sí. La caridad, Francisco, la fe, Benedicto XVI, y la esperanza, Juan Pablo II. ¿Esto casa? Casa. Sí, casa. Obviamente hay que matizar y decir que las virtudes teologales no se pueden independizar unas de otras. Yo las suelo explicar diciendo que son como las 3 aristas de un triángulo. Pero el triángulo tiene el cuerpo común, ¿eh? Entonces que nadie piense que la fe es una cosa desconectada de la esperanza o de la caridad. Son 3 aristas de un triángulo, que puede ser equilátero, que puede ser isósceles, pero son las 3 aristas de un triángulo. Quizás cada uno de estos 3 papas ha remarcado una de esas aristas, pero bueno es también entender que tienen que estar integradas, porque si enfatizamos un aspecto, una de las 3 virtudes teologales, en olvido de las otras podemos cometer errores, ¿eh? Entonces yo creo que es importante subrayar la fe, la esperanza y la caridad de una manera integrada y también el carisma de cada uno, como ha sido de los 3 papas últimos, ¿no? Pues obviamente ponen acentos especiales. ¿La fe se puede ganar y se puede perder o existe siempre, aunque sea como granito de mostaza? La fe está siempre, yo suelo decir esto, que la fe siempre está o subiendo o bajando, no está quieta nunca. Esto es como andar en bici. Andar en bici quieto no puedes estar porque pones el pie en el suelo enseguida. O sea, la fe es una amistad, no es algo que se tiene y que guarda en una estantería, ¿no? No, la fe es una amistad. Y la amistad se cultiva y crece
o se va olvidando y entonces se va enfriando, ¿no? Por eso es tan importante entender que la fe debe de ser cultivada. No se puede vivir de las rentas en materia de fe, no. Esas rentas enseguida se van deteriorando. La fe tiene que ser renovada, tiene que ser fresca. Usted tiene un dominio en Internet que es En ti confío, que a mí me recuerda mucho a esa ejaculatoria que a mí por lo menos me enseñaron de pequeño, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, a ver, es el lema episcopal de un servidor. Cuando uno se hace obispo le piden que elija un lema episcopal y yo la verdad es que no lo dudé mucho porque soy hijo de la educación, de la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no? Entonces, elegí en latín in te confido, que luego a la hora de traducirlo pues al castellano puede ser en vos confío o en ti confío, dicho de vos o de tú, pero bueno, entonces digamos el dominio de Internet coincide con el lema episcopal. Muy bien. Usted es también presidente de la Comisión, si no estoy mal informado, de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia de Conferencias Episcopales Europeas. No, lo fui. Aquello terminó. Bueno, ¿y qué? Fueron unos años, a ver... ¿Fue una buena experiencia o no? Un poquito, a ver, yo saqué la conclusión de que así como, por ejemplo, pues el CELAN, que es la unión de todas las iglesias de Hispanoamérica, al tener ese organismo de la Iglesia Católica que se llama el CELAN, es mucho más efectivo porque hay una cultura común que une a toda Latinoamérica. Mientras que en Europa, cuando teníamos encuentros, y claro, verte con uno de Lituania y verte con un holandés, y verte con las culturas de Europa son demasiado diversas como para que pues un organismo eclesial europeo sea muy efectivo. Yo creo que los organismos europeos eclesiales no serán nunca muy efectivos y además el Vaticano ya está en Europa, y el Vaticano ya nos une suficientemente. Sin embargo, pues eso en Latinoamérica es mucho más efectivo. El CELAN latinoamericano, o sea, mi experiencia fue positiva, como no puede ser menos, ¿no? Fue positiva, pero creo que la presencia de la Santa Sede del Vaticano en Europa ya es suficientemente configuradora de Europa. Pocos obispos más concienciados del papel de los medios de comunicación me he encontrado yo por ahí, que usted. Es verdad, bueno, de los medios de comunicación y de las redes sociales que se pueden hermanar perfectamente con medios como, por ejemplo, la televisión. Es verdad que cuando llegó usted a Alicante le dijeron, ¿ha pasado usted de ser mi youtuber a mi obispo? Sí, eso lo he escuchado muchas veces. Sí. ¿Ha pasado usted de ser mi obispo virtual a mi obispo? Sí, eso lo he escuchado mucho. Facilita mucho, ciertamente, para un obispo el que en el encuentro con sus fieles pues haya habido ya una relación personal, que te das cuenta que te encuentras con unos fieles que han conocido el magisterio que les vas a dirigir, su grado de recepción, su grado de acogida es muy superior, ¿no? A mí voy a decir dos cosas, ¿no? Que me ha facilitado mucho pues el ministerio episcopal, pues el haber estado en la radio. Yo suelo decir que no soy un obispo que esté en la radio, por ejemplo, sino soy alguien que estaba en la radio al que hicieron obispo, que es un pequeño matiz importante. Sí, claro que sí. Ese matiz es importante, y entonces eso va por ese orden, ¿no? Yo el día que me llamó el señor Nuncio y me pidió ser obispo, yo le pregunté, bueno, ¿yo debo de dejar la radio? Y entonces él me dijo, bueno, usted explica el catecismo en la radio, ¿no? Un obispo tiene que explicar la fe, usted siga adelante, ¿eh? Entonces, bueno, esa frase suya a mí para mí fue clave, pero yo digo, insisto, yo no soy un obispo que esté en la radio, que esté en las redes, sino alguien que estaba allí al que le pidieron ser obispo. Entonces he procurado compaginar e integrar, ¿no? Integrar pues, el ministerio episcopal en esas posibilidades comunicativas. Pero usted es más que todo eso, usted es además un reportero, porque va por la calle, ve una pintada en Alicante que pone odio vivir, y con eso hace usted un tuit y explica y analiza esa frase. Es que estábamos comiendo ahí en uno de los arciprestazgos y me dice el párroco, mire usted qué pintada han hecho aquí en la parroquia. Y ahí había una pintada, ¿no? Odio vivir. Y dice, madre mía, ¿cómo estará la persona que ha escrito esto? Hay que hacer una pintada en la que diga odio vivir, ¿no? Por eso decimos que estamos mal, ¿no? Entonces saqué una foto y dijo un sacerdote, me parece que vamos a ver en las redes esa foto. Dijo, que bien le conocía. Dije, ya nos conocía, pues sí. Pues sí, yo creo que también en la vida
en la vida hay acontecimientos que necesitan una lectura, una lectura. Vemos muchas cosas que merecen la pena, ¿no? Una reflexión. Yo mandé esa foto, ¿no? Entiendo que quien hizo esa pintada tiene mucho riesgo de un suicidio, obviamente, ¿no? Sí. No tiene ganas de Antes vivir. hablábamos de la salud mental. Claro, quien ha hecho esa pintada es un candidato. Y entonces mandé esa frase diciendo, a ver, lo importante en esta vida no es tanto cuando alguien está en crisis, lo más importante no es tener ganas de vivir, sino encontrar razones y motivos para vivir. Entonces igual a una persona que está en esa situación hay que decirle, mira, hay personas que te quieren, si tú te quitases de en medio en esta vida darías un disgusto inmenso a las personas que te quieren. Hay razones para vivir, Dios te ha dado la vida, por encima de las nubes que tienes ahora mismo está el sol, ¿eh? O sea, hay que buscar razones y motivos. Hay gente que se quiere muy poco y hay otra que se quiere demasiado, porque también le he visto a usted en Twitter la expresión Dios existe, relájate, pero no eres tú. Sí, porque yo creo que a veces, paradójicamente, la presunción y la desesperación se dan la mano, ¿eh? Es como dicen, era uno tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos lados. Pues algo así le pasa a la presunción y a la desesperación, que las dos van de la mano. Entonces, curioso, ¿no? El presuntuoso que se cree el autosuficiente, ¿no? Que se cree Dios, cuando comprueba que no lo es, se desespera. O sea, no hay tanta distancia entre la presunción y la desesperación, ¿eh? Por eso es tan importante educar en la esperanza. Desde luego que sí. Estamos llegando al final de la entrevista. Bueno, una reflexión sobre estos primeros meses de estancia en la diócesis, al frente de la diócesis. Pues ya la cosa va para adelante, ¿eh? Porque desde el 12 de octubre ya han pasado bastantes meses. Es una diócesis compleja, decíamos antes. Es una diócesis muy amplia, muy grande, muy viva, muy intensa, ¿eh? La agenda del obispo es muy intensa, ¿eh? A ver, yo también suelo decir que yo en San Sebastián también tenía una agenda muy intensa, pero allí la agenda te la llenabas tú, ¿eh? Pero aquí, antes de que te muevas, ¿no? Pues, y las distancias eran más cortas también en Guipúzcoa. Sí, ¿no? eran más cortas. Hay que decir que la vida es tan intensa que un obispo no puede llegar a todo. Muchas veces el primero que llega a la agenda, el primero que ha reservado es el que gana. Claro, ahí el primero que llega a la agenda ha ganado, ¿eh? Ha ganado. Pero bueno, pero es muy hermoso. Es muy hermoso, y el ver esa demanda tan grande de la presencia del obispo, etcétera, pues me parece una alegría, es una potencialidad evangelizadora muy grande, el hecho de que, pues por ejemplo, la semana pasada, en torno a la Virgen del Pilar, pues estuve en varios lugares, en Montesinos, en Benejúzar, en muchos lugares en los que la Virgen del Pilar, y entonces uno ve aquella acogida, y es una potencialidad que tenemos que, vamos, yo creo que tendríamos, no se nos podría perdonar si no aprovechásemos esa gran posibilidad de evangelización que nos ofrece una cultura, un humanismo cristiano tan bello, como tienen nuestros pueblos, que tiene unas raíces religiosas tan profundas, y nosotros tenemos que mostrarle al pueblo de Dios la gramática para interpretar que su cultura solo se entiende desde la fe cristiana. Muchos de mis programas los termino diciendo, quede usted con Dios. Creo que en esta ocasión es más apropiado que nunca. Don José Ignacio, ha sido un placer tenerle con nosotros. Le agradezco mucho este rato de conversación entre dos baby boomers que somos y le agradezco de verdad que haya hecho el esfuerzo por venir hoy a la sede del Arzobispado de Valencia, que es donde estamos grabando esta entrevista para emitirla a toda la comunidad valenciana. Un placer, muchísimas gracias, y a ver si dentro de algunos meses nos podemos tomar otro café. Encantadísimo. Gracias.